Hola a todos, mi nombre es Edgar Ariel, les hablo desde Cuba. Para mí este espacio de convivio tecnológico, estos minutos de compartir afectos, deseos, esta red que estamos creando en colectividad representa una gran alegría. En tiempos pandémicos poder hablar, poder insistir, poder reterritorializarnos en la alegría es sin duda una manera de habitar nuestros cuerpos, de potenciarlos. Evidentemente aquí conmigo también habla Espinosa. Creo que debo presentarme y comentarles que ahora mismo con la etiqueta, por decirlo de alguna manera, que más cómodo me siento es con la de creador indisciplinar, aunque tengo estudios académicos en periodismo y en estudios teóricos de la danza. Ahora mismo con la noción que siento más cercana es la de creador indisciplinar. Me parece importante nombrarlo, me parece importante nombrarme. Los feminismos nos han enseñado que debemos nombrar las cosas. Es ese ejercicio, me refiero al ejercicio como práctica, como ejecutoria de subversión. Es ese ejercicio quizá el que transversalice todo lo que pueda decir en lo adelante. Quiero agradecer, antes de continuar, la gentileza de los organizadores de las jornadas sobre cuerpo y teatralidad al invitarme para compartir algunas ideas en torno al cuerpo, sus devenires contemporáneos, sus derivas, también podemos utilizar esa palabra, sus derivas contemporáneas, y la escritura poscrítica o la postura poscrítica que tanto de manera endógena como exógena ese cuerpo pudiera construirse. Al igual que Simon Bauman, creo que en la era de la poslegitimación solo podemos avanzar sin autoridad. En estos minutos de conversación les propongo sobre todo dar nacimiento a ideas. Mi intención en esta charla no es formular verdades, sino ayudar a otros en la construcción colectiva de la verdad. También pudiéramos decir de la posverdad. Se trata de enarbolar un principio ético donde la voluntad de verdad personal no totalice las individuaciones adyacentes a mí, en este caso ustedes, aunque estemos separados por una pantalla fría, pulida, pornográfica, para utilizar adjetivos del filósofo surcoreano Byung-Chul Han, que de alguna manera también nos acompañará en todo momento. Creo que es necesario que hagamos un paréntesis para decir que, ya que lo nombramos hace un momento, para decir que la voluntad de verdad ha sido históricamente una prodigiosa maquinaria destinada a excluir. Sobre eso, los cuerpos y las cuerpas como instituciones, es necesario que comprendamos que como cuerpos somos instituciones, como archivos, como mapas. Los cuerpos tienen mucho conocimiento, si entendemos el conocimiento como experiencia. Me refiero a que, que el cuerpo tiene mucho conocimiento teniendo en cuenta aquello que decíamos de la exclusión, de la prodigiosa maquinaria de excluir que ha sido por muchos años la voluntad de verdad. De hecho, ahora mismo, yo que sé el peligro que hay en tomar la palabra, intento modular, intento transformar un conocimiento más o menos legitimado en experiencia. Lo que intento es eso, es convertir este encuentro en una experiencia y no en un acontecimiento como como lo pasajero, como lo que no deja marcas. Por eso intento todo lo contrario, intento que esto que estamos construyendo sea más que un acontecimiento, una experiencia. En la era de la poslegitimación, como sugiere Bauman, hagamos lo que hagamos, no podemos contar con el confort de una verdad suprahumana que nos liberaría de la responsabilidad por hacer lo que hacemos y nos convencería a nosotros y a todos los demás de que tenemos el derecho de hacerlo y de que lo que hacemos es correcto. No es lo mismo, para seguir esta idea, no es lo mismo decir la verdad que estar en la verdad. En un sentido Foucaultiano, no se está en la verdad,
más que obedeciendo las reglas de una policía discursiva que fija sus límites, que fija toda una teratología de la verdad. Foucault le llama teratología del saber. Esto es en su libro, en su discurso, que se llama precisamente así, el orden del discurso. Esa teratología es evidentemente discriminatoria. Creo que es importante decir que la palabra teratología proviene del griego antiguo teratos, que significa monstruo, es decir, que la verdad depende del lugar donde nos posicionemos, depende de la teratología a la que nos acojamos, es decir, depende de las anormalidades que asumamos como propias. Si terato significa monstruo, la teratología lo que hace es explicar, es estudiar la normalidad, la monstruosidad. Por eso aquí interrogamos, por eso yo intento que en esta conversación interroguemos y no hagamos conclusiones en, en esta charla. Yo lo que propongo es conversar de manera interrogante y no totalizadora. Claro, es una tarea sin término, una tarea por tanto siempre recomenzada. Hace un rato, al pensar en lo que les iba a decir, preferí localizar y focalizar tres grandes hipocentros. Un hipocentro como ese lugar, ese espacio, ese punto desde el cual se esparce todo lo demás. Por llamarle de alguna manera, en el hipocentro 1 he preferido focalizar al cuerpo, en el 2 al cuerpo dentro de las sociedades contemporáneas. Aquí, por supuesto, hablaremos solo de generalidades. Y en el hipocentro 3, quizás en el que más nos extendamos, encontraremos al cuerpo poscrítico en relación al otro cuerpo, que también es un cuerpo poscrítico, que es un cuerpo expectante, un cuerpo que observa y que critica. Es lo que tradicionalmente conocemos como crítico o como crítica de arte. También de alguna manera estarán estas nociones entremezcladas en lo que conversaremos. La noción de cuerpo atraviesa un proceloso camino de indefiniciones. Quizá es bueno que esto sea así, sin embargo, ahora mismo nuestro objetivo en esta charla no es hacer una cronología de esa noción, que pudiéramos iniciarla con Spinoza y que terminaría quizás con Paul Preciado. Ahora que menciona Spinoza, sí quisiera rescatar dos o tres preguntas esenciales de esa filosofía espinosista, que es: ¿qué puede un cuerpo? ¿Cuál es su capacidad de afectación? ¿Cuál es su capacidad de afectarse y de afectar al otro? Quizás estas tres preguntas, que son preguntas eminentemente relacionales, guiarán de alguna manera también lo que podamos decir en este momento. Esas tres preguntas también me hacen pensar mucho en la libertad, me hace pensar mucho en el cuerpo como espacio de libertad. De hecho, yo estuve recientemente, la semana pasada, enfermo de COVID-19 y estuve solo en un cuarto y reflexionaba mucho sobre eso, reflexionaba mucho sobre el cuerpo, sobre mi cuerpo, y reflexionaba sobre mi cuerpo como lugar para la libertad. Y no deja de ser paradójico hablar de libertad, de hablar de relación en un contexto de enfermedad como el presente. Sabemos que el concepto de libertad resulta muy problemático. Sabemos que ser libre no significa tan solo ser independiente o no tener compromisos. La ausencia de lazos no nos hace libres. Lo que hace libre al cuerpo es precisamente el vínculo, es la integración, es la capacidad espinosista de afectar y de ser afectado. Como nos enseña Chulhan, en las sociedades contemporáneas, precisamente nos llevan a una pseudo libertad. Recordemos que él estudia mucho esto en un libro que se llama Psicopolítica. Hoy mismo, en medio de una pandemia mundial, hablar de todo esto, como les decía, es un tanto paradójico. Hablar de la libertad de los cuerpos no deja de ser para muchos una tecnología de ficción, pero aquí lo estamos entendiendo como una tecnología de creación de subjetividad. La carencia de relaciones
un poco para terminar esta idea, no genera libertad. Lo que genera es miedo e inquietud. La relación, el compromiso y no la ausencia de ellos es lo que hace libre a los cuerpos. La libertad es imposible sin un sostén. La libertad es imposible sin la relación, sin la afectación entre los cuerpos. Eso también nos ha enseñado un virus como el que estamos, con el que estamos conviviendo. Un virus del que también hemos aprendido mucho. Un virus que, como me enseñó como nos enseña constantemente el biólogo transfeminista chileno Jorge Díaz, no muere, sino que muta y que nos habita, es un cuerpo que nos habita y del que también debemos aprender bastante. Un poco para continuar lo que les venía diciendo, eh, y pensando y pasando un poco al hipocentro número 2, le comento que el primer ente crítico en el arte es el cuerpo del artista. La escritura crítica contemporánea en torno a ese cuerpo y a la teatralidad de ese cuerpo se manifiesta a partir de otras formas de subjetivación, se manifiesta bajo modos disidentes de entender la relación estética que se establece entre el cuerpo como institución y la escritura crítica como destitución. Nos referimos a un cambio de paradigma epistémico y poscrítico que cartografía dicha relación estética. Si entendemos la estética como la configuración de un régimen con un significado más allá de lo artístico, con un significado transartístico, de construcción sensual, y no como un proyecto de poder, sino como un proyecto de cuidados y afectaciones. Si en el siglo XVIII, un poco retrotrayéndonos, el ejercicio crítico se localizaba exclusivamente en la contemplación de las obras de arte y la contemplación de los contextos. Hoy esa contemplación se subvierte a partir de la escucha. Es el cuerpo escucha el que resignifica las relaciones estéticas, las relaciones críticas entre los cuerpos. Luego de la modernidad, con el arribo del posmoderno, esa crisis se convirtió en postcrisis a partir, entre otras causas, de la erosión del principio de legitimidad del saber. En este punto es inevitable no recordar a Lyotard. Asimismo, la noción de crítica, inevitablemente relacionada con la noción de crisis, nociones esencialmente controvertidas, se modelará en un quehacer postcrítico en un sentido lato, es decir, en un sentido expandido. Las cartas de la sensibilidad como evento, la sensibilidad como evento ontológico, se volvieron a barajar. Examínense también en este contexto, recordemos, la propuesta de Roland Barthes para un nuevo tipo de concepción crítica. Recordemos que para Barthes la crítica no estaba ligada necesariamente, el cuerpo crítico no estaba ligado esencialmente a la acción de juzgar, a la impronta judicativa, quiero decir. Todas estas condiciones dan cuenta de una aparente post-crisis que comienza a diagnosticarse, que pudiéramos diagnosticar a partir de los años 60 del siglo pasado. Por solo mencionar a una autora, Erika Fischer-Lichte, afirma que en estos mismos años está sucediendo un giro performativo en las artes. Este giro también contamina inevitablemente el ejercicio de la crítica y al cuerpo crítico bajo pretexto de romper la representación crítica tradicional. Quizás todo lo que está en juego sea precisamente esa representación crítica. Propio de un siglo, el siglo XX, que había diagnosticado la caída de varios metarrelatos, muchos autores, investigadores anunciaron entonces la muerte, aunque hablar de muerte no nos permitiría avanzar mucho, sobre todo porque creo, como el filósofo italiano Emanuele Severino, que todo es eternamente. Pero bueno, ya que hablamos de muerte, hablamos también de la muerte de la crítica, o del cuerpo crítico como había sido entendido hasta entonces, y de la consecuente entrada en la época de la postcrítica, que refleja los cambios en torno a la noción de la crítica y del cuerpo crítico mismo, de una
de una aprehensión ontológica a una histórica, de un discurso sincrónico genérico a una actividad diacrónica o conativa. Esto lo digo pensando en una idea de Ihab Hassan, quizás el teórico que más estudió y quizás también expandió la noción de posmodernidad. El cuerpo poscrítico, dueño de infinitas resonancias, es por sí pluralista y cumple expectativas basadas en la complementariedad y el potencial inagotable. Indica Emmanuel Levinas que el ser en el mundo es ineluctablemente una existencia con conceptos. En este sentido, conviene que hagamos varios discernimientos dentro del cosmos conceptual en el que nos estamos moviendo. El posmodernismo pulverizó la clausura y por lo tanto el cuerpo, también el cuerpo como espacio cerrado se pulveriza y es entonces dispersivo y activa y se activa con un incesante diálogo con el texto y el contexto del que es parte. La postcrítica entendida como sensibilidad, nos ha liberado de camisas de fuerza históricas, teóricas y políticas. Esta propia sensibilidad se basa en renunciar al derecho moral de emitir juicios negativos o positivos sobre una obra de arte o un contexto determinado. El cuerpo postcrítico no es un ente judicativo, es un ente que dialoga. La sensibilidad postcrítica se debe también a la renuncia de intelectuales y artistas y personas en general del privilegio político que tenían de hablar en nombre de otros. Es decir, que estamos hablando de una red, de un tejido mucho más horizontal, rizomático, para utilizar la noción de Gilles Deleuze y Félix Guattari. Conviene que hagamos entonces algo de historia. Fue en un ensayo incluido dentro de la compilación sobre la posmodernidad, donde por primera vez se asomó, hasta donde conozco, el término y concepto de la poscrítica asociados a ciertas prácticas del discurso crítico literario en el interior de un contexto exclusivamente posmodernista, esto es como aclara el crítico cubano Reinier Pérez Hernández. El volumen al que hago referencia se titula La posmodernidad, apareció en 1985 y lo compiló y prologó Hal Foster. En este texto programático, Foster incluyó además las reflexiones de Lyotard, Habermas, Baudrillard, Friedrich Jameson, entre otros. Aquí Gregory Ulmer, otro de los autores seleccionados, describe los giros que son necesarios hacer en el ejercicio crítico y en la nueva configuración de los cuerpos críticos. El ensayo tiene el sugerente título de El objeto de la postcrítica. Ulmer reclama para la crítica y para los cuerpos críticos que abandonen el ilusionismo de la representación. Hace un momento decíamos que quizás todo lo que está en juego sea este juego, este ilusionismo de la representación. Creo que es importante decir que en un sentido derridiano la representación no es más que traducción. Ese propio juego de traducción, de representación, Gregory Ulmer enfatiza que es necesario que opere en un giro incorporando las innovaciones del arte y de la sensibilidad postmodernista. Esto es el collage, que incorpore trozos del referente real y la idea de interrupción y montaje. Además, sostiene que la crítica ya no se ocupa del comentario y la evaluación de un objeto constituido por fuera de la misma operación de producción crítica, y propone los conceptos de collage y montaje como procedimientos centrales de la postcrítica. En este sentido, el cuerpo crítico reúne una nueva e inestable cantidad de materiales y discursos heterogéneos. Téngase en cuenta que aquí me refiero al discurso, no como simplemente aquello que al decir de Foucault
traduce las luchas o los sistemas de dominación, sino aquello por lo que y por medio de lo cual se lucha. Es importante que tengamos esto muy presente. El cuerpo crítico, entendido desde un punto de vista tradicional, es pensado como quizás como parasitario de aquello que critica. Por su parte, el cuerpo poscrítico puede ser pensado como saprófito, es decir, como un cuerpo que se alimenta como los hongos de la materia en descomposición, es decir, que se alimenta básicamente de las ruinas, de los cuerpos ruinosos. Uno de los autores que Ulmer utiliza para proponer este cambio de paradigma crítico es Jacques Derrida. No podía ser otro que Derrida, el mago de las deconstrucciones. Como al mago de las desconstrucciones, como también se le conoce. La estrategia discursiva que Ulmer llama mimo es la formulación derridiana de la nueva mimesis de sobreimposición, lo cual puede traducirse como una forma de concebir el cuerpo crítico a partir de un complejo de relaciones entre este y su contexto. El cuerpo poscrítico entonces deforma esa relación acreditada y autorizada con el poder y con su contexto. El cuerpo poscrítico existe, se manifiesta en un constante juego y rejuego de intertextualidades que a la larga se ha convertido en el rasgo esencial del ejercicio de la postcrítica. En este punto es ineludible no mencionar el libro 1000 mesetas, Capitalismo y Esquizofrenia de Deleuze y Guattari, que en su momento también los mencioné, donde se rechaza la organización jerárquica arborescente en favor de un crecimiento rizomático menos estructurado. Los rejuegos intertextuales funcionan así, como un juego de anillos un juego de anillos entrelazados. A partir de este fenómeno de rizomaticidad ya no es posible ninguna lectura total. Un cuerpo poscrítico entonces es un palincesto podemos llamarlo queer, de formas residuales y emergentes. Queer con C, para potenciar aquí esa potencia, disculpen la redundancia, de colonial. Como sí le decía, un palincesto queer de formas residuales y emergentes. El cuerpo poscrítico está convencido de que lo nuevo, y aquí retomo a Foucault, no está en lo que se dice, sino en el acontecimiento de su retorno. En ese propio acontecimiento del afectar y en ese retorno de la afectación, quizá es donde podemos encontrar ese palincesto queer y ese posicionamiento del cuerpo poscrítico. Todo esto tiene que ver quizá con la gramatología de Derrida, con la idea de que el signo está siempre ya articulado por otro signo en un juego de escritura, en un juego ambiguo sin dudas. La poscrítica se sustenta y el cuerpo poscrítico por ende se sustenta, como asevera la escritora cubana Margarita Mateo Palmer, quien introdujo de manera más enfática esta noción en Cuba, en un libro que se llama Ella escribía poscrítica, sobre una esencial ambigüedad. Repito, la poscrítica y el cuerpo poscrítico se sustenta sobre una esencial ambigüedad propia de su carácter antifrástico, que excluye absolutamente la univocidad semántica para remitir a significaciones opuestas a partir de un mismo significante. La intertextualidad dentro del cuerpo poscrítico no es un procedimiento entre otros, sino que es puesta en primer plano, exhibida como un principio constitutivo central. El cuerpo poscrítico es realmente eso, la imposibilidad de vivir fuera del texto ad infinitum. Conviene dejar en claro que aunque el cuerpo poscrítico adopte en algunos momentos varios de estos niveles acreditados, no deja de ser
como ejecutoria, como estrategia de disturbio, perverso, polimorfo, promiscuo, travesti, aunque más que de travestismo convendría hablar quizás de prácticas de transición como técnicas de contraaprendizaje. El cuerpo poscrítico sobre todo tiene que ver con la voluntad. El querer ser un cuerpo poscrítico es una decisión política, sin dudas, es una decisión política con con una marcada visión pluralista. Aunque acabo de decir visión pluralista y me extraño, quizás debo decir escucha pluralista en contraste con el carácter puro y no participativo de la visión. Ese ejercicio dictatorial que ejerció la visión durante mucho tiempo, hoy quizás esté subvertido por la escucha y por el cuerpo escucha, dado que el cuerpo poscrítico subvierte patrones dominantes de la percepción y la cognición, se configura, como decía, a partir de una escucha pluralista. Antes de terminar, quisiera decir que toda reflexión teórica, todo pensamiento es anexato, parcial, provisional, de naturaleza volitiva, no cesa de constituirse y de desaparecer. Es un proceso que no deja de extenderse, interrumpirse y comenzar de nuevo. Siempre se necesitan, tengámoslo en claro, expresiones anexatas para designar algo exactamente. Todo esto que les he dicho no nace en un lugar, eh, no nace en otro lugar que no sea en el lugar del placer. Pero el placer, recordemos, es perverso, es polimorfo. El placer es ruptura, es desgarradura, sutura, escisión, lo que produce el desplazamiento erótico. El placer deviene un principio crítico constitutivo. El placer deviene un principio ético del cuerpo poscrítico. Somos criaturas de la voluntad, criaturas del deseo, criaturas también de la esperanza, de la creencia y del poder. De este modo, el cuerpo poscrítico trata de adherirse eróticamente. Incluso pudiéramos decir que trata de adherirse estilísticamente, incluso epistemológicamente. Los cuerpos poscríticos son ejemplos de conducta no hegemónica. En medio de un entorno muy coactivo, estos cuerpos proponen la fragmentación, el desdoblamiento, lo esquizo, el zigzag. Proponen una revisión histórica desfamiliarizada, desautomatizada. Proponen una contemplación y una escucha extrañada, y es como si el cuerpo poscrítico se desencarnara en su propio reflejo. Estamos hablando de aquí de un palincesto de reflejos, de placeres, de escuchas, un palincesto de afectaciones de ese cuerpo con el otro cuerpo relacional, con esa relación de libertad que se establece, que no se puede establecer sino en la afectación con el otro. Es como si ese cuerpo se desencarnara y a su vez se encarnara en otros cuerpos subversivos, donde el lenguaje es reconfigurado por factores extrínsecos no lingüísticos, si esto fuera posible, donde el lenguaje se caracteriza por las mezclas y por las penetraciones, donde el lenguaje procura articular una constitución crítica alterada que existe no en la delimitación, sino en la capacidad de vincular y de someterse a la transición. Vuelve una y otra vez Spinoza, vuelve una y otra vez esa idea de lo vinculante del cuerpo en relación a lo otro, al otro cuerpo crítico que también establece una relación crítica con ese propio cuerpo. Sé que esta charla es efectivamente inacabada, incluso oscuramente compulsiva, nómada, pudiera decir. Ha sido una conversación nómada y rizomática, comunicativa más que informativa, descriptiva, contenidista o quizás factual. El que haya habido meandros, ramificaciones, tiene que ver con mi carácter, con mi postura, tiene que ver con una contemplación extrañada que quiere ocuparse
sí, de vibraciones, de encarnaciones más que verbales, si se pudiere. El genio consistiría en llevar esa paradoja hasta el límite, hasta la demencia, hasta el cinismo. Este gesto intelectivo que, que acabamos de realizar no conduce a verdades apodícticas, todo lo contrario. Eh, Está basado en una ética del conocimiento que no promete la verdad. Si hubiera promesa, no sería otra que el deseo de la verdad misma y el solo poder de pensarla. Por tanto, propongo que esta charla, eh, propongo que de esta charla no saquemos conclusiones, sino que, y si algo saliera, que fueran solamente inconclusiones. Quiero pedirle disculpas quizás por la mala iluminación de este lugar. Eh, Les doy las gracias a todos por haberme escuchado y de nuevo repito las gracias a los organizadores de las jornadas sobre cuerpo y teatralidad. Ha sido un placer postcrítico el que me ha traído hasta aquí y, y nada, deseo encontrarnos prontos y hasta un próximo encuentro. Muchas gracias.